Laura Mier va a disertar acerca de la divulgación de la ciencia desde las humanidades, un reto de la universidad en la sociedad del siglo XXI. Damos la bienvenida a la profesora. Bueno, yo quería comenzar dando las gracias por la oportunidad de estar hablando aquí hoy. Es una pena no poder estar en persona y conocerlos a todos, pero agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones y poder compartir este espacio, aunque sea de manera virtual, como estaba comentando justo mi colega anterior. Agradezco también la flexibilidad de haberme permitido cambiar un poquito el rumbo de mi investigación. En estos momentos estoy llevando a cabo el proyecto de divulgación del que voy a hablar y para mí era importante poder comentarlo con ustedes también pues para ver su opinión o sus sugerencias, sus propuestas de mejora, cómo podemos plantear este proyecto de una manera más eficaz en las próximas convocatorias. El proyecto del que voy a hablar, la presentación que voy a hacer hoy tiene tres partes. Primero voy a reflexionar un poquito sobre el sentido que tiene la divulgación dentro de la educación superior, qué valor tiene hoy en día, qué sentido tiene dedicar nuestras energías, nuestros recursos a este tipo de iniciativas. Luego voy a presentar el proyecto de divulgación científica que estamos llevando a cabo, que se llama La divulgación en la ciencia desde las humanidades, un reto de la universidad en la sociedad del siglo XXI. Y por último, voy a comentar los resultados, conclusiones y propuestas de mejora de este proyecto de divulgación. Como decía, voy a empezar hablando un poquito de cuál es el sentido de la divulgación científica en educación superior y esta parte tiene pues mucho que ver con las preguntas que yo me hago como docente universitaria. Yo soy profesora titular de la Universidad de Cantabria, desde el año pasado soy funcionaria, con lo cual no tengo presiones en este momento de publicación o de docencia como he tenido en otros momentos y me planteo un poco cuál es mi función dentro de mi propia institución y mi función dentro de la institución y la relación que esta institución tiene. Entonces, de los pilares fundamentales de la universidad, el sentido de la investigación es algo muy claro que entendemos que es una de las responsabilidades de la universidad. La docencia, desde luego, que es lo que nutre, ¿no? No solo de una manera económica, sino también de una manera casi hasta espiritual, ¿no? Moral, y es el sentido, ¿no?, primario de la universidad, el formar otras personas para que puedan desempeñar su labor profesional. Pero a mí me faltaba este tercer pie, ¿no?, esta tercera pierna de la universidad, que es precisamente la divulgación. ¿Cómo podemos hacer que lo que sucede en la universidad dialogue con la sociedad en la que se encuentra inserta? Por eso nos ha parecido a mí, como voz principal, pero también a todo el equipo que trabaja conmigo, que ahora les voy a presentar, y cómo podíamos dialogar con la sociedad y de alguna manera hacer que esto que estamos haciendo desde la educación superior tenga un impacto o sea conocido por la sociedad. Nos parecía además especialmente interesante en el caso de las humanidades, porque cuando pensamos en divulgación científica teníamos la sensación de que la mayoría de las personas tienen clara la divulgación científica, incluso la ciencia en sí, en cuestiones más de ciencias puras, pero que en humanidades parece que siempre queda un poquito más opacado qué es lo que realmente hacemos, ¿no?, cómo es la investigación y qué relación hay entre la investigación en las humanidades y la sociedad, sobre todo una investigación más reciente, ¿no? Parece que si siempre leemos los clásicos, ¿qué necesidad tenemos de hacer investigación sobre los clásicos si las lecturas son las mismas, ¿no? Evidentemente sabemos que esto no es así, en este foro no necesito defenderlo, pero sí que creíamos que era importante empezar a establecer este diálogo. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos? Pues uno de los problemas es evidentemente la financiación. Dentro de mi institución sí que hay una convocatoria específica de proyectos de divulgación científica, pero tiene la contrapartida de que son
son convocatorias, son proyectos que tienen que estar cofinanciados, es decir, la propia universidad no financia estos proyectos al 100%. Afortunadamente, para poder desarrollar este proyecto pudimos contar con el apoyo económico de la editorial Santillana de libros de texto que probablemente ustedes conocen porque también sé que también trabaja en Panamá, y la editorial de textos literarios Lo que leo, que es una editorial muy pequeñita asociada a Santillana, pero que nos facilita muchas de las lecturas en las que luego trabajamos en los talleres. Una vez conseguido este apoyo económico, pues pudimos poner en marcha algo que creíamos que era un pilar en la carrera académica y que debíamos alcanzar una vez no satisfechos, porque siempre hay que seguir mejorando la docencia y siempre hay que seguir investigando. De hecho, todo el equipo sigue haciendo estas dos cuestiones, sigue formándose para mejorar sus clases y sigue publicando activamente en revistas del más del más alto impacto, ¿no? Pero nos faltaba este último pilar que es la divulgación. Bien, el proyecto tiene que ver sobre todo, el primer proyecto, que es el que estamos terminando en estos momentos, tiene que ver con la literatura. Tiene que ver con una relectura de la literatura desde diferentes perspectivas. Les voy a hablar un poquito en detalle de cómo es este proyecto, les voy a presentar, como decía, el equipo investigador, cuál es la estructura, cómo fue la propuesta inicial, cuál ha sido el desarrollo y la implementación y cuáles han sido las dificultades que nos hemos encontrado a la hora de desarrollar este proyecto. El equipo investigador está liderado, como os he comentado, por mí misma, pero forman también parte del Raquel Gutiérrez Sebastián, que es catedrática de la Universidad de Cantabria, todo el equipo investigador son profesores del Departamento de Filología de la Universidad de Cantabria. Macarena García Bello, que es profesora del área de inglés, José Antonio Calzón García, es colega mío y colega de Raquel Gutiérrez Sebastián, al igual que Lola Cabrero y Lara Lorenzo, que pertenecemos todos al área de didáctica de la lengua y la literatura. Y por último, ha formado parte de este proyecto Marachi Masoni, que es la becaria de investigación que está empezando su tesis doctoral, ha empezado el curso pasado, la tesis doctoral. La estructura del taller es muy sencilla, ya que mi labor como investigadora principal simplemente es la coordinación de diferentes talleres que han propuesto los distintos investigadores en función de sus propias investigación. Por eso los temas son un poco diferentes. A mí me pareció que era importante que cada investigador pudiera desarrollar este proyecto de divulgación en función de sus propios intereses de investigación, no en función de un interés que fuera impuesto por mi parte, ¿no? Hemos llevado a cabo un taller que se llama La aventura de las imágenes, que es un taller sobre literatura infantil en inglés, que lo hemos llevado a cabo en educación primaria y en educación infantil. Es decir, en centros de educación primaria lo hemos hecho con niños y con niñas de educación primaria y con niños y con niñas de educación infantil. Este es un taller en el que se busca sobre todo la lectura en inglés sin tener que trabajar previamente en ningún tipo de competencia lingüística. Se han buscado textos cuyo soporte visual es tan claro que no es necesario un trabajo previo, sino que directamente se puede acceder a los textos en inglés. Estas criaturas pueden acceder a los textos en inglés sin mediación. Y se ha procedido a leer este texto, que en concreto lo hemos hecho con un texto que se llama Rosie's Walk, que en español se conoce como El paseo de Rosalía, y luego tenían que hacer un taller de plastilina y también una película en stop motion con los personajes pensando cómo seguiría la historia después de este primer paseo de Rosalía. Y el taller terminaba con la lectura de la segunda parte del álbum ilustrado, que es el hijo de Rosalía, Rosie's Chick, y qué es lo que les pasa, ¿no? Entonces, buscábamos un poco ver si en la película que hacían de stop motion con una pantalla de luz habían acertado, ¿no? O se habían acercado un poco a este desarrollo final o no. También hay un taller que es el que lleva José Antonio Calzón, que es el de los abordajes pedagógicos de nuevos géneros en el aula, que es un taller sobre la literatura especulativa y lo que busca es
abrir la literatura a nuevos géneros, es decir, salirse un poco del canon y ofrecer estos nuevos géneros, en concreto la literatura especulativa, también en centros de educación primaria, a través de la colaboración también con el alumnado de prácticas de nuestra facultad, la Facultad de Educación. Algo parecido busca el taller Más allá de ogros y princesas, también de José Antonio Calzón, que busca ver un poquito cómo la literatura fantástica no siempre está relacionada con los cuentos más tradicionales, sino que hay otros tipos de literatura fantástica que también es apropiada para la infancia y se trata de un taller de lectura y de compartir estos géneros un poco menos conocidos. Mara Chimasoni es quien ha preparado Atrapapalabras 1 y 2, perdón, que ahí hay una errata, he puesto 2 y 2, experiencia literaria inmersiva para buscar palabras amigas bilingües en infantil y en primaria, que es también un taller que busca la lectura en inglés de primera mano sin mediación lingüística, porque lo que se buscan son textos que tengan cognados muy parecidos, de manera que el vocabulario se entienda fácilmente porque se utilizan estos cognados. Lo hemos llevado a cabo en 2 centros educativos y la verdad es que ha sido todo un éxito. Ha habido la propuesta de los 3 últimos talleres, el teatro infantil en el aula, recitado de poemas, encuentros literarios, creadores y maestros de información, los ha propuesto mi compañera Raquel Gutiérrez Sebastián. Sin embargo, el teatro infantil en el aula y el recitado de poemas no se han podido llevar a cabo, que ahora comentaré un poquito en las incidencias que hemos tenido. La propuesta inicial, ¿no? Como decía, esto es la idea, ¿no? Que viene en la página web que les he copiado ahí el enlace por si están interesados en ver un poquito más de todo esto que estoy contando hoy. Lo que pretende el proyecto es pues, llevar algunos de los últimos abordajes que se han llevado a cabo en el ámbito de la literatura infantil y juvenil que estamos haciendo en nuestra universidad, en la Universidad de Cantabria, llevarlas a los centros educativos y ver cómo funciona, ¿no? Entonces, por eso hay talleres con un enfoque temático muy claro, como con un enfoque de género, de género literario, no tenemos ninguno de género masculino o femenino, ¿no? De- tenemos, o sea, son los que he comentado de los nuevos géneros, ¿no? Eh, el desarrollo y la implementación, como les comentaba, hay 2 talleres que no se han podido realizar, uno por la lectura de poesía, porque no hemos podido, no nos han permitido poder hacer un taller con el alumnado de la Facultad de Educación, es decir, nuestro alumnado de la universidad, que pudieran participar en un taller para los centros de educación primaria e infantil. Entonces, el taller de lectura de poemas estaba pensado en este formato y no se ha podido llevar a cabo. Y en los encuentros con autores tampoco se han podido llevar a cabo porque la financiación del proyecto de divulgación no contempla que se invite a personal de fuera, sino que tiene que ser solo personal de la propia Universidad de Cantabria quien hace estos encuentros. Por eso se ha llevado a cabo un encuentro de divulgación con el profesorado que se ha hecho en concreto en un centro educativo de las afueras de Santander que han realizado un taller de formación. Las dificultades, algunas de las principales dificultades las acabo de mencionar, ¿no? Ha habido también una respuesta desigual en el equipo, que esto es algo que siempre pasa, ¿no? Que no todo el mundo responde de la misma manera. No hemos tenido todos los medios que hemos necesitado en algunos momentos. A veces ha sido complicado establecer el contacto fluido con los centros educativos y ver cómo podíamos llevar a cabo estas propuestas y además en algún centro educativo nos ha resultado un poco difícil ver que tampoco había un seguimiento posterior en el propio proyecto de divulgación, es decir, que simplemente íbamos, hacíamos un taller y no había ningún tipo de seguimiento. Porque una de las cuestiones importantes de este taller, ya que nuestro patrocinador es una editorial, es que la editorial nos dona los libros que nosotros utilizamos en estos talleres y posteriormente estos libros se quedan en el centro educativo para que puedan utilizarlos y para que puedan continuar, ¿no? Con propuestas similares a las que hemos hecho en el taller. Y tenemos la sensación de que este seguimiento no ha sido todo lo intenso que nos hubiera gustado, ¿no? Y por último, ha habido también algún problema de comunicación con los centros educativos para ver cómo podíamos desarrollar estas actividades y sobre todo, más que comunicación, ha habido algún tipo de problema a la hora de coordinar las fechas y ver entre las restricciones que tenía nuestro propio calendario escolar, compaginarlo con el calendario escolar de los centros educativos.
Eh, a pesar de todas estas cuestiones que desde luego que tenemos que mejorar y que tenemos que ver cómo hacer de aquí adelante, estamos bastante satisfechos con el resultado. La idea de la divulgación ha sido una actividad muy gratificante, a pesar de que es algo bastante complejo es complejo entusiasmar a los colegas, a las colegas para participar en algo que no supone un rédito inmediato, ya que esto no es trabajo que se pague, sino que es trabajo que asumimos por encima de nuestras responsabilidades ya adquiridas, ¿no? Entonces, esto es un poco complicado al principio y algunos de los problemas que hemos tenido con el equipo van en esta dirección. A pesar de todo esto que estoy comentando, la respuesta por parte de la gente que ha participado en el proyecto ha sido realmente fantástica, sobre todo las criaturas y los centros a los que hemos ido, el profesorado y las criaturas de los centros educativos. Hemos llegado a 175 personas en esta primera edición de este proyecto y todo el equipo investigador, ¿no?, forma parte de ello. Como decía, las actividades en los centros de educación infantil y primaria han sido las que más gratificantes nos han resultado, sobre todo por la respuesta de las personas que han participado, ¿no? Como consecuencia de este éxito, pues estamos en este momento preparando nuestra participación este mismo viernes en la Noche Europea de Investigadoras e Investigadores, que tiene lugar eso, el viernes 26, y vamos a participar con un taller de detectives de la palabra en una de las librerías de la ciudad, en la librería Gil, que está en el centro de la ciudad, y en el que esperamos que vengan 30 niños y niñas pues a descubrir erratas, a descubrir por qué Melibea no puede llevar un reloj en un taco silográfico del siglo XVI y, bueno, descubrir un poquito qué es el sentido de la literatura. Queremos participar también en el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, el 11 de febrero, y sobre todo este primer proyecto nos ha dado alas para solicitar el proyecto 2 para el año 2026, que acabamos de solicitar, con algunas mejoras que creemos que van a dar mucha más solidez al proyecto que aquí estamos planteando, que ha sido un titubeo inicial, ha sido un acercamiento, pero que nos ha dado desde luego el bagaje para poder ser un poquito más ambiciosos. Se aumenta mucho el equipo de trabajo, lo van a formar 10 personas, el equipo investigador de este segundo proyecto, pero sobre todo la mayor ampliación tiene que ver con el marco social. Vamos a llevar el proyecto de la divulgación a residencias y centros de día de personas mayores. No solo lo vamos a hacer en centros educativos de infantil y primaria, vamos a llevar la divulgación de la filología a centros de educación secundaria y también vamos a ampliar los límites geográficos porque en la primera edición el proyecto estaba circunscrito a la ciudad de Santander y por un lado, vamos a colaborar con la Biblioteca Central de Cantabria y con el Bibliobús para llevar esta divulgación desde la universidad a escuelas rurales, mucho más alejadas de los centros urbanos, en las que el sentido de la biblioteca y el centro educativo es muy, muy diferente. Y por último, vamos a hacer un proyecto de cooperación educativa con la Universidad de Las Tunas en Cuba, a la que vamos a enviar, si nos lo conceden, este proyecto, porque estamos solicitando la financiación en este momento. Queremos enviar una serie de materiales, sobre todo libros de literatura infantil y juvenil, y hacer una serie de talleres sobre estos libros virtuales. Entonces, con esta ampliación del marco social, del rango de edad, lo que esperamos conseguir es una ampliación de las interacciones. Ha aumentado el equipo sigue un poco con el mismo espíritu, que haya personas de todas las etapas de la carrera. La carrera académica, es decir, contamos con alumnos de doctorado y también contamos con catedráticos del departamento, ¿no? Entonces, cada persona desde donde está en su carrera académica pues plantea los talleres. Tenemos también otro taller más del área de filología inglesa que tiene que ver que es un taller muy interesante que han planteado dos colegas. Es un taller muy interesante sobre la percepción geográfica del mundo, ¿no? A través de textos literarios, ¿no?
Bueno, y creo que todo esto son añadidos que van a, que van a hacer mucho más sólido nuestro proyecto. Y ahora, si les parece, creo que me quedan unos minutos para poder escuchar sus propuestas, sus sugerencias, sus ideas, todo lo que tengan para ayudarnos a hacer de este proyecto algo pues más exitoso, más ambicioso y más eficaz. Muchas gracias. Me parece divino el proyecto de Laura, porque trabajar con la niñez es trabajar con el futuro, con el presente, con el futuro de un país, del mundo. Los niños, como veíamos ayer, captan tan rápido todo y son tan capaces de crear que yo pienso que a menudo nosotros nos hemos descuidado en explorar ese campo de la psicología infantil en el que ellos nos han podido ayudar a crear tantos proyectos culturales que nos ayuden a enriquecer las clases universitarias, las clases en las escuelas. Un niño, tú le das un tema y tú le abres al diálogo, a la opinión, y son capaces de hacer muchas cosas, de hacer cuentos, por ejemplo. Los cuentos de los niños son divinos. Cuando yo trabajaba con tercero y cuarto grado, yo les pedía que ellos elaboraran sus cuentos y eran cosas muy bonitas. Así es que yo la felicito y esto me recuerda que tengo que volver a las aulas de las escuelas primarias para hacer en grande esos proyectos. Por ejemplo, tengo libros de poesías educativas, pero el cuento educativo lo tengo en teoría. Un libro sobre la dirección de la escuela que está aquí en la imprenta universitaria, que tiene mucho que ver con esas áreas del campo cuando fui supervisora, donde eso es tan fácil llevarlo a un cuento, porque es como una novela, esa obra. Entonces, la felicito, Laura. Muchísimas gracias, estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que todo lo que hagamos por la infancia es una inversión de futuro y una inversión de país. Por eso hemos puesto la mirada principalmente en los más jóvenes. Y aunque todavía no sepan leer, ¿no? En los prelectores incluso, que también tienen sensibilidad literaria, aunque no sepan leer. Buenos días, doctora Laura. Para una pregunta sobre el tema de divulgación me llama la atención porque siempre la divulgación es como complicada y es una frase que no se proyecta o no se toma en cuenta y estos proyectos necesitan divulgación y a veces tiene que tener también el compromiso no solo de la parte de investigación de la universidad, que es la que está llevando todo, sino también autoridades y entes que tengan que ver con el proyecto a esos niveles a lo que está llegando, que es una primera infancia también, ¿no? Un poco, Sí, claro. con qué medios lo están planificando y con qué estrategias lo están haciendo. Si son estrategias de divulgación inicialmente con el círculo de los primeros impactados con esto. Mm. Tenemos la financiación de la propia universidad, que tiene una convocatoria de proyectos de divulgación científica en la que hay que presentarse. Hay unos puntos y se conceden unos y no se conceden otros dependiendo de las características del proyecto. Entonces tenemos este apoyo. En este momento tengo que confesar, y aquí voy a ser muy sincera, esta es la segunda convocatoria de proyectos de divulgación de la Universidad de Cantabria, o sea, tampoco es una iniciativa que tenga mucha tradición y en este momento, en este preciso momento, tenemos un coordinador de área de divulgación científica en la Universidad de Cantabria, que es una auténtica maravilla y que apoya todo lo que puede con todos los medios que tiene. Y es lo que un poco ha alentado el que podamos aspirar cada vez a más y participar en todos estos eventos científicos que siempre han estado, por lo menos en mi universidad, destinados a la Facultad de Medicina, al Instituto de Física, este tipo de disciplinas que suele tener muchísima más financiación de la que tenemos en las humanidades para llevar a cabo cosas así. Aún así, seguimos siendo los pobres. Cuando hacemos, por ejemplo, en la feria esta que vamos a participar, ¿no? En la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras,
pues el Instituto de Física siempre da regalos, tiene un montón de merchandising, un montón de cosas y nosotros vamos con nuestras palabras, ¿no? Pero bueno, por lo menos estamos ahí gracias al apoyo de la Unidad de Cultura Científica y de momento pues hemos podido solicitar la continuación de este proyecto. Ha sido fundamental también el apoyo de la editorial, porque la editorial es quien cubre la mayoría de los gastos porque es quien nos da los libros, ¿no? La Universidad de Cantabria lo que nos facilita son las dietas, es decir, los desplazamientos si tenemos que ir de un sitio a otro y, por ejemplo, en el caso de la coordinación con la Universidad de Las Tunas en Cuba, yo lo que quiero es que la universidad pueda pagar precisamente el envío de todos estos libros que nos facilita la editorial porque es bastante caro poder enviar un lote de libros significativo a Cuba y luego nosotros nos encargamos de los talleres virtuales, ¿no? Yo creo que al final la divulgación científica, por lo menos en nuestro caso, sale adelante porque cooperan varios frentes al mismo tiempo, que es un poco lo que reflexionaba usted con las autoridades. Sin el apoyo de la Unidad de Cultura Científica y quien la dirige en este momento, Alberto Coz, sería imposible poder llevar a cabo estas iniciativas por mucha fuerza de voluntad y por mucho emprendimiento que tuviera el equipo investigador del que les he hablado. Gracias, Laura. Quedan muchas preguntas, creo, desde acá. Interesante la propuesta porque es una alianza con una empresa privada, un apoyo para el desarrollo de un proyecto de divulgación, en este caso de la literatura, que es algo tan necesario hoy día y que se está perdiendo en el sistema educativo, la lectura, que es la base para generar ideas, proponer, desarrollar el lenguaje y cuantas otras cosas más. Nos queda un poco la pregunta, Laura, me atrevería a preguntarte, es si esos talleres que ustedes están proponiendo son de creatividad de ustedes y si los han sistematizado de forma tal de poder compartir la experiencia, si eso está documentado. Y bueno, exhortarlos a que podamos seguir viendo los resultados del trabajo, el alcance que tiene y también si hay indicadores de resultado con respecto a la aplicación de la metodología para los aprendizajes. Sí, pues ojalá podamos publicar en la revista dentro de un año o dos resultados más contundentes de todo esto porque seguimos con el apoyo y seguimos haciéndolo. Los talleres no están, o sea, sí están sistematizados, sí están descritos, pero no los tenemos planteados como publicación, quiero decir, son materiales de trabajo internos. Que hacemos sistemáticamente, sin más, pero no tienen este formato de material pedagógico, por lo menos por ahora. Y lo otro interesante de esto, que quizás muchos nos hacemos la pregunta, si el libro de texto físico sigue siendo un material, un recurso didáctico, porque hay mucha controversia con el libro digital. ¿Qué tanto los niños y hasta qué edades o incluso los adultos disfrutamos el libro físico o el libro virtual? ¿Y cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llegar con el libro virtual? ¿O hay alguna limitación en eso? Este es muy interesante, Laura, y ojalá podamos seguir hablando de eso desde acá, desde el ICASE, cualquier iniciativa, igual como tienes con Cuba, de pronto con nosotros también. Tenemos las Por puertas supuesto, por supuesto. poder Claro llevar que sí. adelante algunas cosas interesantes. Nos interesa mucho el tema de literatura infantil, así que estamos a sus órdenes para seguir. Sigamos hablando, pues. Un abrazo Muchas y un gracias. aplauso para Laura.